En el día de hoy saludamos cordialmente a todos los auditores y continuamos con Alimento Diario. El mensaje que estamos viendo esta semana lleva por título En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. De la serie Cristo es el centro conector de la obra de Dios. Ya vamos en el volumen 4, buscar las cosas de arriba. Semana 1, día jueves. La lectura bíblica de hoy la encontramos en el libro a los Romanos, capítulo 14, versículos 13 al 23. Y el versículo de oración está en Colosenses, capítulo 2, verso 23. Los invitamos a todos a disfrutar juntos leyendo este versículo con oración y también en el Espíritu. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Señor Jesús, tales cosas, amén, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero no tienen valor alguno, Señor Jesús, contra los apetitos de la carne. Le alabamos, Señor, en este día. Le damos gracias por hablarnos una vez más su palabra. Bendecimos su nombre, bendito sea el nombre de Jesucristo. Bendecimos también su reino, bendito sea su reino. Venga su reino a la tierra y hágase su voluntad y no la nuestra, y tampoco la del hombre ni la del enemigo. Le adoramos con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas. Gracias por mostrarnos que muchas cosas tienen la reputación de sabiduría, en servicio voluntario, aún en humildad, pero no tienen ninguna fuerza ni valor contra los apetitos de la carne. Por eso le agradecemos por darnos el Espíritu, porque en el Espíritu tenemos la garantía, en el Espíritu tenemos la fuerza, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Gracias, Señor, por hablarnos una vez más. Amén. Hoy presentamos el engaño de las cosas buenas sin Cristo. Amados hermanos, Satanás, desde que se desconectó de Dios, tiene como meta engañar al ser humano. Para ello hace de todo para engañarnos con palabras bonitas, persuasivas, a fin de desviarnos de la verdad que es Cristo. Entre sus palabras hay algunas enseñanzas buenas, como la filosofía, la cultura y la tradición humana. La filosofía es el intento humano por obtener respuestas sobre la existencia y sus problemas. Así surgió la filosofía griega para estudiar el sentido de la vida y buscar respuestas incluso acerca del sufrimiento humano frente a los accidentes naturales, como lo son las sequías y las inundaciones. Los sufrimientos son inherentes a la vida humana misma. En ese sentido, la filosofía en sí misma no es una cosa negativa, tampoco la cultura y la tradición humana.
Por ejemplo, veamos la cultura oriental. En ella hubo una mezcla con la religión judía y la filosofía griega, dando origen al gnosticismo. Sus principios estimulan al hombre a buscar el autoconocimiento, el conocimiento elevado, intuitivo, espiritual de los misterios secretos que lo liberarían de los sufrimientos terrenales. Ese embrión del gnosticismo enseñaba que el hombre sufre por causa de su carne, de su materia, de la cual es necesario liberarse. Algunas personas dicen que son libres de los sufrimientos porque poseen esos conocimientos secretos, y muchos los admiran como un grupo de iluminados que alcanzó el nivel de las cosas misteriosas y secretas. Algunos, en su búsqueda por esa falsa sabiduría, perdieron el enfoque, desviándose de Cristo. Así fue como surgió la herejía, que una persona para ser salva necesita combinar la fe en Cristo con ciertos conocimientos ocultos y con una serie de reglas de la tradición judía. ¡Que el Señor nos libre de todo esto! Esa tradición, junto con sus rituales y ceremonias, fueron entrando en la iglesia en el segundo, tercero y cuarto siglo, hasta el tiempo de la iglesia en Pérgamo. Entonces Pérgamo se unió a la política y surgió la iglesia en Tiatira, que copió las prácticas y formas de la tradición del judaísmo, como las vestiduras, los ritos, las ceremonias sacerdotales, etc. Hoy, lamentablemente, ciertos grupos llamados evangélicos se han volcado a esas prácticas. Todo eso es un engaño, una apariencia y falsedad. Tenemos que aferrarnos solo a Cristo y a su palabra. Señor Jesús. De esa manera, la circuncisión, la restricción de ciertos alimentos y bebidas entraron en la iglesia, se convirtieron en reglas y desviaron el enfoque de la iglesia a Cristo. Si hoy alguien escoge seguir cierta dieta alimenticia, que lo haga, pero sin imponerla como regla religiosa a los demás. Quien hace, no critique a quien no lo hace, y viceversa, pues ambos tienen libertad. Romanos capítulo 14, versos 13 al 23. ¿Sabe usted que se define la palabra tradición como a la transmisión oral de hechos, ritos, usos y costumbres de generación en generación? En el segundo capítulo de Colosenses, Pablo probablemente se refiere a la enseñanza judía y gnóstica en Colosas, cuya autoridad venía de la tradición que era usada para predicar otras palabras. Entre los judíos hay una línea teológica mística o metafísica llamada Cábala, que significa recibir de los padres oralmente la tradición de Israel, incluyendo la mística. Hay buenas tradiciones pasadas de padre a hijo, por ejemplo, enseñar a los hijos a obedecer a los padres, respetar a los mayores, trabajar y ganar el dinero honestamente, no desperdiciar sus bienes. No obstante, si la tradición sustituye a Cristo, entonces se convierte en algo muy malo. Los rudimentos del mundo son las enseñanzas elementales, tales como no robar, no mentir, ser honesto. Estos consejos son buenos tanto para los gentiles como para los judíos. La enseñanza y los ritos con relación a la comida y la bebida, incluyendo el ascetismo mismo, también pueden ser cosas buenas. Veamos brevemente
¿Qué es el ascetismo? Partiendo del gnosticismo, que enseña que los sufrimientos provienen de la materia, es decir, en conclusión, la carne es la fuente de nuestro sufrimiento porque nos hace pecar y el pecado nos hace sufrir. La solución que el ascetismo presenta es privar a la carne de lo que quiere o necesita, como la comida, como el descanso. Tanto la vigilia como el ayuno son prácticas buenas, pero no deben seguir el principio del ascetismo. Pablo nos advierte que el ascetismo no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Colosenses capítulo 2, verso 23. Este era el versículo que leíamos al principio. La filosofía, la tradición de los hombres y los rudimentos del mundo no son malos, pero no pueden sustituir a nuestro Cristo, porque sin Él todo es vano, sin Él todo no tiene realidad. Hay cosas buenas en la religión cristiana y en la predicación cristiana hay palabras y consejos también buenos, provenientes del conocimiento bíblico. El apóstol Pablo intentó mostrar que los colosenses podían tener cosas buenas, pero cualquier persona desconectada de Dios tiene vacíos en el alma y necesita ser llena de Cristo, que es la realidad, que es la verdad de todas las cosas. Usted puede ser un buen cristiano, pero no tener la realidad. Dios quiere producir la realidad, la verdad en la iglesia. La palabra profética tiene como fin traer la realidad, porque es la palabra de verdad. Todo lo que no es conforme a Cristo es un engaño, es una falsedad, está destituido de la verdad. No estoy criticando las cosas buenas, sino que quiero advertirles que las cosas buenas sin Cristo pueden engañarnos. Amados hermanos, amadas hermanas, queridos auditores, podemos buscar cosas buenas toda la vida, pero un día nos presentaremos delante del tribunal de Cristo y entonces, si solo buscamos las cosas buenas, nos encontraremos con Él con un gran vacío. Que el Señor nos libre. Nosotros necesitamos de la realidad de Cristo. Nosotros necesitamos vivir la verdad de Cristo. Alabado sea Dios por la palabra y la advertencia de hoy. Rogamos al Señor que sus palabras hagan cabida en nuestros corazones, que su palabra de advertencia sea esculpida en lo más profundo de nuestro ser. Amamos a Cristo, lo amamos solo a Él y le buscamos todos los días, porque Él es nuestra verdad, nuestra realidad. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con este mensaje. Ahora tenemos una última pregunta. ¿Por qué la filosofía, la tradición y la cultura humana son cosas buenas hasta cierto punto? Amados y queridos auditores, que todos tengan un día lleno de alegría, lleno de felicidad en Cristo y también un día lleno de muchas bendiciones. Amén.